Bueno, ese es un cuadro muy básico, muy conocido, y muy mínimo de lo que es el vínculo de comitentes, arquitectos, contratistas y representantes técnicos. Cuando estemos hablando de obra pública, vamos a estar hablando del comitente con el contratista. Es decir, es el vínculo a través de un contrato de obra material entre el comitente, que es el Estado, y esa empresa contratista. Y lo que estamos por explicar acá, en general, es el proceso licitatorio. Pero vamos a ir introduciéndonos de a poco en esto, que son espacios de diálogo con ustedes que ya lo hemos abordado. Este es el cuadro más elemental, donde está el arquitecto y el representante técnico de la empresa constructora o contratista. Sigamos en la siguiente, por favor. Bueno, este cuadro, que también ya han visto, son los caracteres del contrato de construcción, que son bastante parecidos a los caracteres incluso del contrato de obra intelectual, del contrato de obra intelectual que se hace entre el comitente y el arquitecto o la arquitecta. Acá estamos hablando del contrato de obra material, licitación pública, en donde los caracteres son exactamente a los que ustedes ya vieron para la obra privada, nada más que hay una diferencia sustancial cuando hablamos que estos son contratos de adhesión, es decir, que una sola de las partes estipula las cláusulas del contrato y la otra parte no tiene más que adherirse a lo que esa parte ha redactado o ha establecido como normas del contrato. ¿Ustedes conocen algún otro tipo de contratos de adhesión? Sí. Constantemente estamos abordando o estamos adhiriéndonos a contratos en los cuales nosotros no hemos establecido las normas, sino que la otra parte es la que ha establecido las normas. Por ejemplo, los contratos de servicios de obras públicas o los contratos de telefonía celular. Nosotros en los contratos de telefonía celular no vamos a negociar un determinado abono o una determinada prestación, sino que nosotros nos adherimos a los formatos que ellos tienen disponibles para ofrecernos. Entonces, en ese caso, nosotros estamos adhiriéndonos a un servicio, a un contrato que ellos están ofreciendo. Pero los demás elementos no quisiera detenerme porque son los que ya hemos hablado sobre el consentimiento, sobre los contratos conmutativos o la condición de onerosos o de bilaterales. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, acá ya lo tenemos al Estado en el rol de comitente. Fíjense que acá dice provincia, municipios y autárquicos. ¿Por qué? Porque hay una sola ley, la 58-54, es la única ley de contratos de obras de la provincia. Obviamente, esto es Estado provincial, pero los municipios y los entes autárquicos están adheridos a esta ley. O sea que es una ley que ustedes la van a poder aplicar en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito de la provincia, sino también si ustedes participaran de, por ejemplo, licitaciones que organiza la municipalidad de Tafí Viejo, por decir. Bueno, ahí tenemos el contratista, el Estado, el arquitecto. Fíjense que hay dos arquitectos, no va a haber más mención que esta, pero quería dejar establecido que en el caso de las obras públicas, los arquitectos
normalmente hay un arquitecto que hace proyectos, estamos hablando de obras públicas, normalmente los proyectos provienen de las oficinas técnicas del Estado. El Estado tiene oficinas técnicas en la Dirección de Arquitectura, en la de Infraestructura Urbana, en la Caja Popular también tiene profesionales de la arquitectura, la Dirección de Escuelas, es decir, hay una serie de institutos o el Instituto Provincial de la Vivienda, por ejemplo. Es decir, los proyectos provienen normalmente de la propia estructura del Estado, aunque el Estado también tiene la posibilidad de licitar, de llamar a concursos para proveerse de proyectos o comprar en forma directa proyectos, pero tiene autorización para eso. Pero normalmente vienen de la propia estructura técnica del Estado. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán tiene la dirección de planeamiento, la municipalidad tiene montones de organismos dedicados al control de obras y a la concreción de proyectos. Ahora, cuando hablamos de la arquitecta o arquitecto en el rol de dirección técnica, vamos a usar la palabra inspector. Es decir, en la obra pública al director técnico normalmente se le llama inspector. Perfecto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El conocido artículo 1251, del cual no vamos a hablar mucho, pues ya lo hemos tratado en numerosas oportunidades, es el artículo que establece la definición de qué es un servicio y dentro de los servicios qué son los contratos de obra. Entonces habla de contrato de obra, contrato de servicio, habla de la obligación de resultado o no, de acuerdo a si es obra o si es servicio, e incluso distingue lo que es obra material de la obra intelectual de la obra material. También establece que en principio el contrato es oneroso, pero bien podría ser gratuito. No es obligación que sea oneroso. Establece la posibilidad de la gratuidad. Perfecto. Vamos al siguiente. Nos vamos a encontrar acá con la primera línea de tiempo de donde está en general toda la obra. Es muy probable que no lo puedan ver en detalle, pero vamos a ir hablando en la próxima línea, ya lo vamos a establecer con un poco más de comodidad. Lo que quiero establecer aquí es la línea de tiempo de toda la obra, desde el llamado a licitación hasta la entrega definitiva de la obra. Recuerden cuando nosotros vimos obra privada, contrato de construcción de obra privada, el contrato de construcción empezaba justamente con el contrato de construcción, es decir, con la suscripción del contrato en donde se iniciaba el vínculo jurídico entre el comitente, entre ese cliente y el constructor. Acá, fíjense que hay 3 instancias previas, que son, en general, lo que nosotros llamamos sistema de licitación. Es decir, nuestras obras públicas para el Estado, para hacerlas, ha instituido un sistema de llamado a oferentes, llamado a interesados a construir obras dentro del ámbito privado. Es decir, es un mecanismo que tiene el Estado para poder concretar obras. Entonces, el Estado, para hacer obras, ha
creado este mecanismo de licitación que lo ha puesto todo dentro de la ley 5854 y que fundamentalmente incorpora estas 3 instancias que son llamado a apertura de adjudicación. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Bueno, acá la pueden ver con un poquito más de comodidad esa instancia de esas 3 situaciones presentes antes del llamado antes del contrato de construcción. Es decir, lo que está buscando el Estado es obtener los mejores precios que el mercado pueda ofrecerle, y para eso publicita su voluntad de construir una determinada obra, y para eso busca empresas constructoras que estén interesadas en el medio privado. Entonces, la primera instancia es el llamado, que es el llamado público. Lo va a hacer a través de el diario de mayor circulación, lo va a hacer actualmente por medios digitales y también a través de la publicación en el boletín oficial. ¿Qué es el boletín oficial? Bueno, el orden republicano, el orden en el cual la Argentina se gobierna, establece la obligatoriedad de la difusión de las decisiones del Poder Ejecutivo. Es decir, el Estado, en el sistema republicano, debe dar publicidad de los actos de gobierno. Entonces, en esa obligación de dar publicidad a los actos de gobierno, el Estado ha instituido su propio órgano de difusión. Entonces, ese órgano de difusión donde el Estado publicita las obras que quiere hacer, las leyes que quiere, los decretos, las leyes o cualquier norma que tenga suficiente jerarquía. Muchas veces incluso van a poder encontrar, por ejemplo, situaciones como, por ejemplo, asambleas de mutuales están publicitadas en este boletín oficial, los decretos, las leyes o incluso los llamados a licitación. Entonces, el boletín oficial es el órgano de publicidad de los actos de gobierno y es uno de los lugares donde este llamado a licitación va a ser instaurado. O sea, el llamado a licitación se instala dentro de un sistema de difusión público a través del boletín oficial y las páginas web, y privado a través del diario de mayor circulación. Ese llamado a licitación no puede ser en cualquier lugar ni en cualquier momento. La ley establece perfectamente cuántos son los momentos en que eso tiene que estar publicado, cuántos días tiene que estar publicado, y cuántos días antes de la apertura. ¿Por qué? Porque la apertura, que es el siguiente paso del proceso licitatorio, es cuando se abren los sobres. ¿Por qué? Porque cada sobre que va a llegar con la oferta de la empresa A, B, C, D, las que sean necesarias o las que sean interesadas en hacer esa obra pública, los sobres no tienen ninguna identificación, obviamente, exterior. Son sobres donde está preservada
la identidad de la empresa oferente. Oferente se le llama a todas las empresas que están participando en el proceso de licitación. O sea, hubo 1, 2 o 10 empresas que participan en esta licitación. Bueno, todas esas empresas reciben el nombre genérico de oferentes. Bueno, los oferentes han llevado su propuesta en sobres cerrados, y esos sobres son abiertos en un acto público a una hora y en un lugar preciso. Y esa hora y lugar y día precisos está incluido en el llamado a licitación. Es decir, en el propio llamado a licitación, en ese aviso que yo voy a encontrar, digamos, en la Gaceta o en el boletín oficial, yo ya sé que esa obra, la apertura de los sobres, va a ser el día 18 de agosto del 2020 en la Dirección de Arquitectura, en la calle Bolívar al 1080, a las 12 del mediodía. Entonces, yo, que soy una empresa oferente, yo puedo ir ese mismo día a las 12 menos 5 y presentar el sobre con mi oferta, porque todavía estoy dentro del plazo. Es decir, el problema sería si yo llegase después de la hora de apertura, pero si estoy dentro del plazo de presentación no hay ningún problema. Entonces, volviendo al llamado. El llamado no es de cualquier forma. Tiene algunos elementos que son muy importantes y son indispensables. En primer lugar, el nombre de la obra. Toda obra pública tiene un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir Puente sobre el arroyo El Sueño en la ruta 38, o Escuela 44, o Jardín de Infantes o 3 aulas para la Escuela 540 de Rumipunco. Es decir, cada obra pública tiene un nombre. Aparte tiene que el aviso me obliga a que ponga el emplazamiento. Ruta 308, kilómetro 24, o no sé, el Chasquivil o San Miguel del Tucumán. El emplazamiento tiene que estar perfectamente delimitado. Tercer elemento, el presupuesto oficial. Toda obra tiene, para ser considerada perfecta como proyecto, toda obra necesita un presupuesto oficial. Es decir, no significa exactamente cuánto vamos a pagar por la obra, sino es un precio de referencia. Es decir, los oferentes no están obligados a considerar o a limitarse al precio que establece el presupuesto oficial, de ninguna manera. El oferente tiene total libertad de ir con ese precio o más caro o más barato. No es ninguna referencia, no es ninguna obligación, no es ninguna limitación para los oferentes. Es simplemente una referencia y es, digamos, un elemento fundamental en todo proyecto, que esté no solamente un precio, sino que tenga su desglose, es decir, sus ítems y demás. Además, el aviso tiene que tener el sistema de ejecución. Si va a ser unidad de medida, si va a ser ajuste alzado, si va a ser, digamos, la ley de obras públicas de la provincia establece como sistema de ejecución permitido los siguientes: el ajuste alzado, unidad de medida, el coste y coste, los sistemas mixtos, es decir, donde yo pueda hacer una parte de la obra en ajuste alzado
y otra parte de la obra en costa y costa, por ejemplo. Y además permite el sistema de concesiones. El sistema de concesiones es donde la obra pública se paga con el uso de la cosa, con el uso de la cosa construida, con el uso del objeto del contrato de este contrato de construcción. Por ejemplo, en Tucumán conocemos una obra pública hecha con este sistema, que es la terminal de ómnibus. La estación central, o sea, la estación terminal de Tucumán, hecha en los años 90, fue hecha con el sistema de concesión. Es decir, un particular pagó toda la obra, el predio era del Estado, el Estado lo único que puso fue algunos servicios nada más, y el resto de la obra fue pagada por un particular, y ese particular quedó con la explotación de la estación central. Es decir, el particular cobra los alquileres de los locales comerciales, los alquileres de las boleterías, lo que se llama el toque de andén, cuando cada uno de los ómnibus llega a la plataforma, eso implica el pago de un canon, y además otras, por ejemplo, el estacionamiento, todo eso, digamos, va a cuenta de la obra que pagó en su momento la empresa que construyó la terminal. Además, este sistema también se usa, por ejemplo, normalmente en rutas en donde los determinados concesionarios hacen obras a cambio de el cobro de peajes. Bueno, sigamos al sistema de apertura. Antes de pasar a la apertura, quería definir una situación. Antes del llamado a licitación, antes de hacer un llamado a licitación, la ley a mí me obliga a tener 3 elementos determinados y 3 elementos ya establecidos como hechos. En primer lugar, la propiedad sobre el lote. El lote tiene que ser de la perteneciente a la entidad que llama a licitación. En segundo lugar, tiene que haber un proyecto. No puede haber un precio si no tenemos un proyecto. Entonces, suena obvio, pero la ley no solamente lo necesita, sino que lo explicita. Es decir, necesitamos, para poder llamar a licitación, que esté el proyecto. Y además, el origen de los fondos. ¿Será rentas generales? ¿Será un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿O un banco particular? ¿O el Estado Nacional? Pero el origen de quién va a pagar la obra tiene que estar explicitado. Bueno, pasemos a la apertura. Vamos a hacer Norberto, mirá, yo te voy a pedir algo. Estamos en este momento en la lámina 7. Pasemos a las 8, 1 minuto. Vamos a ver que ahí está el contrato de construcción, el permiso. ¿Se entiende? Eso ya ustedes lo conocen suficientemente. Pasemos a la 9, donde está el permiso, el inicio, el plan de trabajo y las entregas. ¿Por qué? Porque quiero pasar a la 10. Por favor, gracias. Ahí están los elementos del aviso, lo van a ver en una forma un poquito más clara. Está el llamado a licitación con los elementos del aviso. Pasemos a la 11, que es la apertura.
Bueno, para hablar de la apertura hay que hablar de dos cosas. En primer lugar, del acto en sí, de abrir los sobres, pero fundamentalmente yo quiero detenerme un minuto en lo que es los elementos que están contenidos en el aviso, contenidos en el sobre. Bueno, en primer lugar, ya lo dijimos, es un sobre cerrado que no tiene ninguna identificación exterior, porque si ese sobre tuviese una identificación exterior, eso es causa de impugnación por parte de las otras empresas, porque pueden pensar que hay un arreglo ilegítimo con una empresa que ha ido con un sobre que tiene una esterilización de qué empresa se trata. Entonces, es muy importante que el exterior sea absolutamente neutro. Adentro tiene que haber una serie de papeles que la ley me obliga a que yo incorpore. En primer lugar, tiene que estar el valor de la propuesta. Eso es fundamental. Vamos a ir hablando también, no solo de los elementos del aviso, sino de cómo está establecida la apertura. La apertura normalmente está constituida por personas, ya dijimos, es un acto público. Público significa que puede ingresar cualquier persona. No hace falta que pueden estar, normalmente, mínimamente los oferentes están, o si no están ellos, está alguien que los está representando. Pero no necesitan pedir permiso ni nada, porque esto es un acto público, porque justamente el Estado busca este tipo de publicidad del acto de gobierno. Entonces, esto es un acto que está abierto a cualquier persona. Entonces, la mesa que está haciendo la apertura de los sobres normalmente está constituida por ejemplo, si es una escuela, es muy probable que forme parte de esa mesa la directora de la escuela. Y además va a haber algún representante técnico del plantel que llevó a cabo la apertura, tal vez haya un ingeniero de escuelas, de la dirección de escuelas, y también hay o un abogado o un escribano de la propia institución que llamó a la licitación. Entonces, esas tres personas son las que van a tener, van a estar enfrentados al público, van a estar normalmente en una mesa y van a ir haciendo la apertura de cada uno de los sobres que tienen en su poder. Ahora, cuando hacen la apertura, ellos también van tomando nota de los elementos que están adentro del sobre. Es decir, lo van a abrir el sobre, van a sacar toda la documentación que está adentro y van a pasar a describir lo que están viendo. Entonces van a decir, bueno, hay un papel donde está el valor de la propuesta. Entonces, ahí las empresas que están presentes van a ir tomando nota del valor de la propuesta, porque no es necesariamente que el más barato va a ganar la licitación, pero es una referencia importante ir sabiendo qué valores va con cada propuesta. Entonces, ahí tenemos que la empresa que se llama Alfa SRL propone la escuela por un valor de 18.545.000 pesos. Entonces, cada uno que está ahí anota en un papel el nombre de la empresa y el valor de la propuesta. Perfecto. El segundo elemento que tenemos que tener en este sobre es el certificado del Registro General de Contratistas de Obras Públicas. ¿De qué se trata este registro? Pasa lo siguiente. Nosotros hemos dicho que los llamados a licitación tienen por objeto
permitir que la mayor cantidad de empresas puedan participar de los procesos de construcción de obras públicas. ¿Para qué? Porque el Estado busca esta diversidad, porque es la creencia de que mientras más oferentes haya, mientras más competencia haya, va a poder encontrar mejores precios. Entonces, de alguna manera, eso mejora la performance, mejora los precios con los que el Estado va a hacerse de obras. Ese es el objeto que tiene este tipo de procesos de licitación. Entonces, en principio, cualquier empresa constructora puede participar, pero en la práctica, para participar, yo tengo que estar inscrito en el Registro General de Contratistas de Obras Públicas. ¿Qué sentido tiene ese registro que queda en la calle General Paz a 900? Ese registro tiene una sola función o dos funciones: inscribir y calificar a empresas constructoras. Es decir, el Estado, ¿qué es lo que está garantizando? Está garantizando la calidad en la ejecución de cada obra que el Estado encarga. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque el registro actúa de la siguiente manera. La empresa constructora que quiere dedicarse a construir dedicarse a construir obras públicas, debe inscribirse en este registro. Y al hacerlo, el registro le da un número de inscripción y lo que se llama capacidad de obra. La capacidad de obra es el instituto que califica a la empresa constructora. ¿Por qué? Porque la capacidad de obra significa el tope de precios que esa empresa constructora puede acceder a ejecutar obras públicas. Es decir, yo hoy inscribo mi empresa, cumplo con todos los requisitos para la inscripción, tener qué material, el domicilio, la razón social, los operarios que tengo a cargo, etcétera, la maquinaria, inscribo todo eso y a mí se me va a otorgar una capacidad de obra, por ejemplo, de 2 millones de pesos. ¿Qué significa? Que yo puedo participar en obras públicas solamente hasta un tope de 2 millones de pesos. Ahora, si yo, cuando hago esa obra, que por ejemplo fue una alcantarilla de unos cuantos metros en la ruta 38, por ejemplo, si es que soy una empresa constructora vial, bueno, eso hice la obra, la hice bastante bien, quedaron conformes con mi desempeño, no tuve ninguna observación, cumplí los plazos que me habían sido asignados, presenté los certificados a tiempo, tuve todas mis inscripciones correctamente. Entonces el Estado, en forma de premio, me establece que mi capacidad de obra pasa de los 2 millones a los 4 millones de pesos. Es decir, que el concepto de capacidad de obra va subiendo de acuerdo a los volúmenes de obra que yo voy ejecutando y de acuerdo a las condiciones en que mi empresa se ha desempeñado. Es decir, malos desempeños de obra significan una baja en la capacidad de obra. Otra condición que es muy importante que tengan en cuenta
en el concepto de capacidad de obra es que si yo tengo una capacidad de obra, supongamos de 14 millones de pesos, y gano una licitación para hacer 3 viviendas y ya estoy en el orden de esos 14 millones de pesos, yo ya gané una obra que era de 10 millones de pesos, significa que por el momento, hasta que la obra esté terminada, tengo una capacidad de obra reducida a esos 4 millones de pesos remanentes. Es decir, la capacidad de obra se va agotando en tanto y en cuanto yo haya ganado obras que todavía no están entregadas. Una vez que entrego la obra, se me vuelve a habilitar esa capacidad de obra que es como un margen de obra, una cantidad medida en pesos. Perfecto. Eso era el Registro General de Contratistas de Obras Públicas. Otro de los elementos que tiene ese sobre en el momento de la apertura es el certificado del representante técnico. ¿Qué significa? Que toda empresa constructora tiene que tener un representante técnico perfectamente, digamos, tiene que tener un título técnico habilitante, tiene que ser ingeniero, tiene que ser arquitecto, arquitecta. Entonces, el Estado, en esta instancia de la apertura de los sobres, me obliga a mí a incluir digamos, el certificado del representante técnico que me expide el colegio profesional. En el caso de los arquitectos, por supuesto, es el Colegio de Arquitectos de Tucumán, que establece que la arquitecta Fernanda Flores, matrícula profesional 3734, está con la matrícula al día y está contratada para esta representación técnica. Bueno, el cuarto elemento es el depósito de mantenimiento de la oferta. Y aquí quiero hacer una pequeña introducción. Ha pasado en otros momentos que empresas constructoras ganaban licitaciones y decidían no ejecutar las obras. Ustedes dirán qué cosa extraña, pero aunque parezca un poco raro, pero puede pasar. No quiero explayarme demasiado en las razones, pero voy a dar un ejemplo. Supongamos que es una obra un poco compleja. Voy a dar un ejemplo. Una escuela en Colorado del Valle. Bueno, ustedes son una empresa constructora muy voluntariosa y quiere presentarse en esa obra. No tienen mucha experiencia en la zona, pero se presentan igual. El presupuesto, estoy dando un ejemplo un poco extremo, pero necesito relatarlo un poco para que se entienda el concepto de por qué una empresa a veces puede renunciar a una obra. Presupuesto oficial 10 millones de pesos. Ustedes se presentan con 9 millones de pesos. Son la empresa A. La empresa B, 15 millones. Y la empresa C, 18 millones. Ustedes han ganado por 9 millones de pesos. Pero cuando ven el monto que establecían las otras empresas, es muy probable que se replanteen si no hay algún error de evaluación de la empresa que ustedes son técnicos o son propietarios a la hora de evaluar los precios. Porque ¿cómo puede ser que entre ustedes
y el segundo y el tercero haya tanta diferencia. Entonces, hubo un error de evaluación. ¿No será que al final estoy haciendo una obra en donde voy a perder dinero y yo vengo a hacer obras para ganar dinero? Entonces, en esos cuestionamientos, en ese pensamiento, es donde yo puedo perfectamente decir, la verdad que hice mal mis cálculos, acá voy a perder dinero, entonces decido no hacerla la obra. Para el Estado eso es un enorme perjuicio. En primer lugar, porque la escuela de Colalao del Valle se queda sin la sede que tanto necesita. Ese es el primer problema gravísimo. Hay veces que son obras incluso con cierta emergencia. Entonces, eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque estos son procesos, los procesos de licitación, no son ni cortos ni baratos. ¿Por qué? Porque hay que establecer toda una estructura de técnicos, de publicaciones y de personas que están cobrando para hacer esos trabajos, y hay tiempos que hay que respetar. Entonces, una licitación que se cae es un enorme estropicio para el Estado provincial. Entonces, para evitar esa situación es que se ha instituido lo que se llama el depósito de mantenimiento de la oferta. ¿Qué significa? Que las empresas constructoras depositan el 1% del costo de la obra según el presupuesto oficial, lo depositan o ponen un cheque para que sea cobrado en caso de que yo no me presente a la obra, no me presente, sino que renuncie a la obra que he ganado. Entonces, en ese caso, la empresa constructora pierde el depósito de mantenimiento de la oferta. Es decir, una empresa que ha ganado la licitación y renuncia a esa obra que ha ganado, pierde el fondo de mantenimiento de la oferta, que es el 1%, lo pierde. Además de que seguramente que va a perder los puntos del registro general de contratistas de obras públicas. Entonces, el depósito de mantenimiento de la oferta tiene esa función y es el 1% del presupuesto oficial. Bueno, quinto punto, AFIP rentas. ¿Qué significa? AFIP, la Oficina Nacional de Recaudación de Impuestos, y rentas, la Oficina Provincial, las determinadas inscripciones, las determinadas acreditaciones de pagos de impuestos y libre deudas necesarios. Yo no voy a poder presentarme en ninguna licitación si no tengo los libres deudas perfectamente acreditados de esas dos instituciones. Bueno, sexto, inscripción en el IERIC. ¿Qué es el IERIC? El IERIC es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Es un organismo que tiene la función de servir de tutela de toda la actividad de la construcción privada. Es decir, los obreros de la construcción de empresas constructoras están inscritos en este registro a partir de que se inicia la relación laboral con la empresa constructora. Es decir, yo estoy por emprender una obra, ya sea pública o privada, tengo una empresa constructora, entonces estoy tomando 18 operarios y a esos 18 operarios yo los inscribo en el IERIC, en este registro. Esa inscripción recibe el nombre de alta temprana. Inscripción en el IERIC, alta temprana. Se inscribe a la empresa que está por hacer la obra y con sus 18 operarios, cada uno con su nombre y su CUIL. Esta empresa
este IERIC, este registro, le va a otorgar a cada una de esos operarios una libreta, que él se llama libreta de aportes, y esa libreta de aportes va a ser retenida por el empresario de la construcción y él va a ir haciendo depósitos del 8% o del 12%, de acuerdo a si es el primer año, es el 12%, a partir del primer año es el 8%, para forma de los haberes de ese operario se depositan en esa cuenta y eso pasa a ser una suerte de seguro de desempleo cuando cesa la relación laboral. Porque recuerden que la industria de la construcción no se ajusta a los cánones o a las inscripciones normales de los empleados en relación de dependencia, sino que tienen un régimen especial por la imposibilidad que tiene la industria de la construcción de garantizar una estabilidad laboral en estos operarios, porque son operarios que yo en la empresa hoy puede estar necesitando 84 operarios y mañana exactamente ninguno, porque terminó la obra y no tengo con qué seguir pagando jornales. Entonces, la industria de la construcción necesita mecanismos especiales para incorporar y excluir empleados dentro de sus planillas de operarios. Por último, y creo que era octavo, la inscripción en el ART, que es una aseguradora de riesgos de trabajo. Perfecto, con eso queda conformado los elementos que tiene el sobre en el momento de la licitación. Ahora, ¿qué pasa si el Estado abrió ese sobre y aparecen, en vez de esos 2, 4, 7 elementos, aparecen, por decir, 5 elementos, nada más? Estamos en un problema. Ahora, hay problemas que son salvables y otros que son insalvables. Por ejemplo, si a mí me falta el certificado del representante técnico, quien está organizando la licitación me va a dar un plazo de 72 horas para que yo subsane esa falta. Es decir, yo puedo permitirme que ese elemento que no es imprescindible no esté, pero voy a tener la obligación de conformar esa información en un plazo no mayor a las 72 horas. Eso es válido para el certificado del representante técnico y también opera para la constancia de inscripción en la ART. Ahora, es causa de exclusión como oferente en este llamado a la licitación si a mí me falta el valor de la propuesta, o si me falta el certificado del registro, o si me falta el depósito del mantenimiento de la oferta, los papeles de la FIP o las inscripciones en rentas. Es decir, dentro de ese conjunto de información hay informaciones que son muy sensibles y que son causales de nulidad, o sea, mi oferta es separada en caso de que alguna de esos elementos tan importantes la oferta haya entrado sin esa información. Por último, quiero explicar que en el proceso de licitación, las empresas que están presentes, ellas mismas
van escuchando atentamente, y si el Estado no ha, si el Estado no ha notado alguna carencia o alguna situación informal dentro del sobre, a viva voz, levantando la mano, puede pedir la impugnación. Es decir, los presentes, cualquiera de los presentes, recuerden que esto es un acto público, puede pedir determinadas impugnaciones ante alguna situación que han considerado que es irregular. Por ejemplo, perfectamente podríamos decir que si el señor que acaba de entrar con un sobre, y bueno, ya son las 12:03, y la licitación empezaba, digamos, la apertura empezaba a las 12, ese sobre no puede ser recibido. Hay una, digamos, una violación en la norma fundamental del horario, que las otras empresas no lo van a dejar pasar. O sea, van a prohibir que ese sobre sea normalmente recibido. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, la adjudicación es el otro de los elementos fundamentales que tienen estos sistemas de licitaciones públicas. Digamos, la ley es claramente, es clara en su lenguaje. En ningún momento existe la palabra barato. No existe un artículo dentro de la ley que diga se va a elegir la propuesta más económica. Eso no existe. La única palabra que existe es la palabra conveniente. Entonces, ¿qué nos está dando a entender la ley? Que la ley le está otorgando al tribunal que va a producir la selección de la empresa constructora elegida, le está dando amplia potestad. Es decir, vamos a dar les voy a dar un principio de conveniencia. Si la empresa constructora establece, supongamos, que va a ser con un sistema constructivo que va a permitir ahorrar 5 meses en la ejecución de la obra, pero cuesta la obra un 1% más, es posible que el Estado interprete que eso es una conveniencia. Entonces, está bien, será un poquito más cara que las otras ofertas, pero la escuela se entrega 5 meses antes. Eso puede ser o no un valor a considerar por parte del tribunal que va a proceder en la selección. Yo no sé si es o no es, pero estoy dando una eventualidad en donde lo más barato no necesariamente, o lo más económico no necesariamente sea lo que en definitiva es seleccionado. Ahora, en términos generales, si vamos a nuestra cultura y a nuestra tradición, normalmente se elige el más económico, pero ya vemos que eso no es una situación que esté determinada por la ley. Bueno, segundo, situación si hubiera un único oferente. ¿Qué pasa si hay un único oferente? Y bueno, ¿se puede elegir? Por supuesto que se puede elegir. Es decir, si el tribunal considera que ese único oferente ofrece una oferta razonable dentro de los valores estipulados por el presupuesto oficial, por ejemplo, perfectamente el Estado está autorizado a otorgarle la obra a ese único oferente. ¿Está claro? Perfecto. ¿Proceso se puede declarar desierto? Por supuesto que sí. El proceso de licitación
aunque yo tenga 18 ofertas, pero que considero que no son satisfactorias, perfectamente puedo declararlo que es cierto. Es decir, anulo las ofertas y se vuelve a foja cero. También está la situación en donde no está señalado aquí, pero lo vamos digamos, a detallar. ¿Qué pasa si hay dos ofertas con un valor muy similar? Por ejemplo, hay 3 empresas, una de 9 millones, la otra de 9.050.000 y la tercera de 11 millones. Bueno, claramente entre 9 millones y 9.050.000 estamos muy cerca. Entonces, el Estado en ese caso tiene la autoridad para, entre esas dos ofertas, pedirles que mejoren la oferta. Es decir, separa a los dos que han empatado, más o menos han empatado, tienen un valor muy similar, y les pide que vuelvan a ofertar tratando de mejorar ese valor. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que no ganaron? Y bueno, los que no ganaron, acá se produce una adjudicación. Estamos adjudicando esas personas que antes llamábamos oferentes, esos 8, 7, 3, 4, que todos se llamaban oferentes, ahora vamos a elegir a uno solo y vamos a descartar a las otras empresas. Entonces, al que hemos elegido, a ese le vamos a llamar adjudicatario. Y a los que perdieron, le vamos a decir muchas gracias, pero tomen acá, le devolvemos el fondo de mantenimiento de la oferta. Ese 1% no tiene una función recaudatoria, sino una función simplemente para garantizar que el proceso licitatorio no se caiga a mitad de camino. Entonces, una vez que esas empresas ya han perdido, el Estado no tiene para qué estar reteniendo ese fondo y es inmediatamente restituido. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Bueno, aquí vuelve a aparecer otro fondo. Fíjense que acá dice, en el criterio de redacción, lo primero que salta es que dice que hay que hacer un depósito del 5% como fondo de garantía. Es decir, el Estado le está volviendo a pedir plata a la empresa constructora, en este caso ganadora. Está pidiendo plata al adjudicatario. Todo esto son los que están de aquí en adelante, ya no son para mantener la oferta, sino son para garantizar calidades. Es decir, el Estado va a retener algún dinero de la empresa constructora para que la empresa constructora, en caso de que incumpla con alguna disposición, algún detalle o haya una mala ejecución, el Estado de alguna manera pueda coaccionar a la empresa para que mejore, para que rehaga o para que reconstruya o para que mejore algún detalle que ha ejecutado mal. Entonces, esto tiene función de garantizar calidades. Entonces, el primer fondo para garantizar calidades que vamos a encontrar, lo vamos a encontrar ante la misma firma del contrato. Es decir, el Estado no va a firmar el contrato si yo no pago el 5% del fondo de garantía. ¿De dónde sale ese 5%? Del monto del contrato. Es decir, demos un ejemplo. Presupuesto oficial, 10 millones de pesos. Perfecto.
Ahora, esta empresa ganó licitando la obra por 9 millones de pesos. Perfecto. Si la obra era por 10 millones de pesos, significa que el fondo de mantenimiento de la oferta son 100.000 pesos. ¿Está claro? Son 100.000 pesos. Porque 100.000 pesos es el 1% de 10 millones. Correcto. Esa plata el Estado de mi empresa ya la tiene, porque a mí no me devolvieron el fondo de mantenimiento de la oferta. Se lo devolvieron a los que perdieron, pero al que ganó no se le devolvió. Y resulta que ahora me están pidiendo el 5%, pero no ya del presupuesto oficial, sino del monto del contrato. Y como dijimos, yo gané con 9 millones. Entonces, 9 millones por 5% es 450.000 pesos. 450.000 pesos de fondo de garantía del 5%. Pero, como yo ya había entregado 100.000 pesos como fondo de mantenimiento de la oferta, en realidad voy a tener que ir con 350.000 pesos y con eso redondeo los 450.000 pesos del fondo de garantía. Bueno, con eso ya establecimos cómo es la mecánica del fondo de garantía. Vamos ahora con el plazo. Plazo de ejecución estipulado por el Estado. Recuerden que esto es un contrato redactado por el Estado y en el cual yo no tengo ninguna posibilidad de negociar nada. Simplemente el Estado va a decir, querido arquitecto, dueño de la empresa constructora Alfa, pase a firmar el contrato. Y ya yo voy a ir y me voy a encontrar con el contrato ya redactado. Ahora no hay ninguna sorpresa, porque como está todo determinado en la misma ley, no hay nada que yo no sepa como contratista. Es decir, los plazos, las garantías, todo eso está de alguna manera ya previamente determinado. Ahora, el plazo de ejecución lo pone el Estado con la racionalidad que tiene que tener un plazo de ejecución de acuerdo a la obra de la cual se está trabajando. Si yo voy a hacer una escuela, bueno, me darán 1 año y medio para hacer la escuela, más o menos. Pero si yo estoy por hacer un aula, y bueno, tal vez sean solamente 4 meses. Normalmente tienen toda la racionalidad del mundo los plazos de obra con respecto a los volúmenes de obra que se ejecutan. Y atendiendo a las dificultades del emplazamiento, o hay veces que tenemos problemas con el clima de determinados lugares de la provincia, pero en general tienen toda la racionalidad posible. También está el plazo de garantía estipulado por el Estado. Recuerden que el plazo de garantía era el que iba entre la recepción provisoria y la definitiva para generar un espacio de tiempo en donde el propietario, que en este caso el comitente, si es una escuela, será la directora de la escuela usa la escuela, está usándose como escuela esa obra, y ahí estamos chequeando, la directora chequea que todo funcione, que todo esté correctamente, y lo que vea que está mal, denuncia en el sentido de que alerta de que hay algo que está mal, por ejemplo, rebalsó una canaleta, o un cortocircuito, o hay un sector de la instalación sanitaria que está obstruida, o hay un piso que se ha levantado, por ejemplo, pesos son pequeños o grandes, desperfectos que puedan surgir en la recepción, entre la recepción provisoria y la definitiva, en eso que se llama plazo de garantía. El plazo de garantía no está estipulado por la ley, sino por el contrato, es decir, quien redacta el contrato establece el plazo que le va a otorgar a esa obra para que esa obra sea garantizada.
si es una escuela, serán 4 meses o 6 meses. Obras más complejas tienen garantías más extensas, obras más sencillas tienen garantías más acotadas. Por eso ahí dice, el punto 4 dice que la garantía depende de la complejidad. Muy bien, pasemos a la siguiente. Bueno, consecuencias del inicio. Bueno, por supuesto, esto ya lo hemos visto en otras, en el contrato de construcción. Cuando se inicia la obra, hay un acta de inicio y posesión. Es decir, que el acta de inicio implica la transmisión de la tenencia. La tenencia está en poder del Estado, pasa a manos del predio, pasa a manos del contratista, que pasa a ser el responsable, plazo de obra con la ejecución y los certificados mensuales. Esas son las consecuencias de esta instancia que se inicia a partir del acta de inicio de obra. Pasemos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar 2 minutos sobre qué es el plazo, qué son los certificados. Eso ya lo conocemos. Es un crédito documentado expedido por el administrador a favor del contratista. No es una, no significan el pago, sino es un anticipo a cuenta de pago. Eso es muy importante, porque cuando yo establezco que he pagado algo, estoy estableciendo la conformidad con la cosa que he recibido. Y acá, como no quiero otorgar la conformidad, porque hasta que no esté terminado, no quiero dar esa conformidad, porque a mí esa parcialidad no me sirve, prefiero dar conformidades cuando la obra es terminada, porque es lo correcto, porque yo he pagado por la obra terminada, entonces no otorgo pagos hasta que no esté terminada la obra. Entonces, todos los certificados son anticipos a cuentas de pago. Aparte que aquí vuelve a aparecer otro fondo de garantía, también del 5%, y ese fondo sale de cada certificado. Para no confundirlo con el certificado que pagamos, que abonamos, la empresa constructora abonó al momento de la firma del contrato, le vamos a llamar fondo de reparo. También el 5% recibe otro nombre solamente para distinguirlo. Entonces, tenemos un fondo de garantía al momento de la firma del contrato y otro fondo de reparo también del 5%, pero descontado de cada certificado. Conclusión, que cuando la obra terminó, el Estado tiene el 10% retenido al contratista, en forma de 2 certificados, de dos fondos, uno de garantía y otro de reparo, pero que tienen la misma función, garantizar calidades de esta obra. Acá viene otra instancia que es muy interesante, que dice que el Estado mide la obra dentro de los 15 días. Es decir, yo soy empresa constructora, yo necesito que me paguen un certificado, entonces yo pido que el Estado proceda a hacer la medición de lo que yo he realizado. Entonces, el Estado para esa acción se toma como plazo 15 días. En general ustedes van a ver siempre que el Estado es muy benévolo a la hora de otorgarse plazos. Es decir, es muy generosa a la hora de decir, bueno, nosotros la medición la vamos a hacer dentro de 15 días. Y bueno, han ido, en vez de, yo la pedí hoy, y ellos van a medir recién dentro de 15 días.
Tal vez tenga suerte y en realidad van al cuarto día, pero la ley dice que se pueden tomar hasta 15 días para hacer esa medición. Y además paga dentro de los 55 días. Es decir, posiblemente me paguen a los 15 días, pero la ley dice que se pueden tomar hasta 55 días para hacer esos pagos. Bueno, con eso estamos caracterizando toda la instancia de los certificados. Y ustedes saben perfectamente que la forma en que el Estado, que la empresa constructora se fondea, se hace de recursos para poder ejecutar, para comprar materiales, para pagar jornal, etc. Normalmente con esta plata ayuda a los gastos corrientes de materiales y mano de obra a medida que va avanzando la obra, ya hacia el final, ya puede empezar a pensar que esto estamos hablando de que los certificados son para el pago del beneficio, que está incluido dentro de todo el beneficio de la empresa constructora, está incluida dentro del precio por la cual la empresa constructora ha licitado, obviamente. Digamos, el beneficio está incluido en el costo de la obra. Pasemos a la 16, recepciones. Bueno, consecuencia de recibir y entregar obras. Esto no es muy distinto a lo que ustedes ya conocen. A lo que ustedes conocen como recepciones de obra en la obra privada. En primer lugar, hay un traspaso de la oposición. Así como en el acta de recepción, en el acta de inicio hay un traspaso de la tenencia del comitente al contratista, en el acta de recepción provisoria habrá un acta igual en donde el contratista le entrega al comitente, que en este caso es el Estado. Entonces, hay un traspaso de la posesión, un traspaso de la tenencia. En la recepción provisoria se van a determinar, igual que en la obra privada, los vicios aparentes. Y también se establece en el acta de recepción provisoria cuántos días se le otorgan al contratista para que subsane esos vicios. Es decir, de acuerdo a la jerarquía de esos vicios, obviamente estamos hablando de vicios de pequeñeces que hemos detectado. No, yo no puedo decir que me faltó un aula, porque si me faltó un aula, esa obra no estaba en condiciones de ser recibida. Acá estamos hablando de un problema con la pintura, un detalle de que faltaba un zócalo, o en un baño faltaban los accesorios, o faltaban, no sé, 45 tomas corrientes. Perfectamente podría haber pasado, porque hay veces que hay un desencuentro entre el momento en que yo pedí la recepción y el día que realmente se produce. Yo creía que iba a llegar con determinados elementos, pero esos elementos, por decir, no me llegaron los ventiladores de techo. Entonces, la obra ha sido recibida sin los ventiladores de techo. No hay problema porque acá hay un fondo de garantía que va a subsanar ese problema. Y una vez que estén subsanados esos vicios aparentes, que son los que son detectados a simple vista durante la recepción provisoria, una vez que estén subsanados los vicios aparentes, el Estado va a proceder a hacer el pago del fondo de garantía. Ese 5% que había ingresado el contratista en el momento de la firma del contrato. Perfecto, una vez que se produjo la recepción provisoria, estamos ya en pleno plazo de garantía. Es un plazo donde el comitente debe usar la obra, detectar los vicios,
ocultos, que son los que no pudieron ser observados durante la recepción provisoria, esos vicios ocultos, tiene la obligación de denunciarlos en un plazo no mayor a las 72 horas. ¿Por qué es importante? Porque el contratista tiene la obligación y el derecho de saber cuáles son los vicios ocultos. ¿Por qué? Porque él tiene que subsanarlos para poder acceder al pago en la recepción definitiva, el pago del fondo de reparo, y porque además esos vicios podría pasar que ocasionen más daño con el tiempo. Supongamos, una pequeña gotera en un cielo raso de Durlock es un problema hoy, pero es un problema muy distinto dentro de 30 días, donde ya me produjo un cortocircuito, donde ya se arruinó el material, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, plazo para denuncia, ya dijimos 72 horas, devolución de fondos, el de garantía se devuelve en la recepción una vez que esté subsanado los vicios aparentes en la recepción provisoria. El fondo de reparo es una vez que se hace la recepción definitiva. Y bueno, la responsabilidad por ruina que ya conocen, que está perfectamente ya determinada en el Código Civil y que es por 10 años. Bueno, lo que vamos a encontrar a partir de ahora, en la página siguiente está el 1273. Los voy a ir señalando uno por uno, pero sin detenerme. 1273 va a hablar de ruina o de obra impropia para su destino. Esto ya ha sido analizado en la obra privada, entonces no necesito mayores informaciones. Pasemos a la siguiente. Ahí encuentran el artículo 12 de la 58-54. ¿Cuáles son las obras que no necesitan licitación? Obras no lo dije, pero lo puedo detallar. Obras de muy bajo monto de obra. Supongamos que yo tengo que hacer la pintura de un aula en la escuela Rivadavia. Esa obra se hace por contratación directa, porque el monto de obra es tan ínfimo que no amerita el sistema tan complejo de la licitación pública para hacer la pintura de un aula. Entonces, esas pequeñas tareas entran dentro de la contratación directa. Entran dentro de la contratación directa también las obras de arte. Supongamos que yo quiero hacer una plaza. Esa obra perfectamente se la puedo otorgar sin licitación a la empresa Tauro, porque la empresa Tauro tiene un manejo muy especial con el hormigón armado. Entonces, esta obra que tiene una característica artística determinada, yo perfectamente puedo determinar que esa obra la va a hacer una determinada empresa constructora. También pueden estar exceptuadas de las normas de las licitaciones las obras de donde esté comprometida la seguridad. Doy un ejemplo. Yo quiero licitar una cárcel. Yo para licitar una cárcel tengo que, en el momento del llamado a licitación, yo tengo uno de los elementos que tiene que tener el llamado a licitación. Cuando yo hago ese aviso que está en el boletín oficial, en la Gaceta y en la página web, dice dónde puedo recabar informes.
¿dónde puedo conseguir los planos? Entonces me van a decir, los planos están, o las consultas es de 8 de la mañana a 13 horas en la Dirección de Arquitectura Bolívar 1080. Perfecto. Entonces yo puedo ir ahí y recabar información sobre la cárcel. Ah, qué lindo. Entonces yo me puedo llevar a mi casa los planos de la cárcel. Entonces eso, digamos, es una cosa que el Estado va a tratar de hacer. Es decir, que la cárcel, el plano de la cárcel, cómo son sus detalles constructivos y cómo es el hormigón de las paredes de las celdas, estén debidamente tutelados, digamos. Entonces, esa información que es tan delicada, entonces le permite al Estado que este tipo de obras no sean hechas por licitaciones privadas, sino que públicas, sino que sean contratos directos, ¿no? En la cárcel se va a hacer con un contrato directo. La última causa de obviar el sistema de licitaciones es cuando se trata de una obra de extremada necesidad y urgencia. Por ejemplo, se cayó el puente sobre el arroyo El Sueño en la ruta 38. No podemos, esa ruta que tiene 6.000 autos por día de tránsito, yo no puedo esperar, y que conecta todo el sur con la provincia, con la ciudad de Tucumán, con con Buenos Aires, con Catamarca, con, no sé, con La Cocha, con Concepción. No puedo esperar todo un proceso de licitación para hacer esa obra. Entonces yo tengo detectada que hay una empresa constructora que está trabajando en la zona, por ejemplo, y que tiene la maquinaria, y bueno, a esa empresa le encargo que construya en forma urgente ese puente. ¿Cómo voy a hacer para pagarlo? Bueno, los valores unitarios los tengo, sé lo que cuesta lo que cuesta la capa asfáltica, lo que cuestan las vigas, lo que cuesta, todos esos elementos los tengo, lo voy a poder pagar perfectamente. Pero eso, digamos, a lo que estoy apelando es que en ese caso de extrema urgencia, el Estado puede hacer la obra contratando en forma directa y sin el procedimiento de licitación. Vamos a la siguiente. Bueno, esto ya hemos hablado. El artículo 13 nos va a informar sobre los sistemas, unidad de medida, ajuste alzado, coste y coste, las combinaciones y los sistemas por concesión. Vamos a la siguiente. Bueno, la línea de tiempo ya la tienen. A la siguiente, el artículo 14. Ahí están los elementos del aviso. Ahí fíjense en el punto F, dice lugar, día y hora en que se efectuará la apertura de las propuestas, pero en el E dice lugar donde se suministrará la documentación respectiva, precio del legajo y sistema de contratación. Digamos, todos estos temas ya lo hemos apuntado, lo que pasa es que aquí están las transcripciones una por una de los puntos de la ley 58-54. Bueno, el sistema de publicación, los 4 días en el boletín oficial, que la última publicación no puede ser posterior a los 10 días corridos antes del fijado para la apertura. Es decir, si yo la apertura va a ser el 15 de julio, el día 2, 3, 4 y 5 tienen que ser los días previos a para publicar en el boletín oficial. ¿Se entiende?
Es decir, está toda la mecánica de cuántos días se publicita la obra y cuántos días antes de la apertura tienen que ser hechas esas publicaciones. Vamos con la siguiente, el artículo 20. ¿Cómo son las formas de presentación? Ahí están los elementos que tiene que tener el sobre. Vamos con la siguiente, ese era el artículo 20, vamos con el 29. Ahí está el concepto de la oferta conveniente. Como forma de adjudicar obras. Vamos con la siguiente, el artículo 30. ¿Qué pasa cuando hay dos o más ofertas con paridad de precio? Que se llama a mejorar precio entre estas dos ofertas. Vamos con la siguiente y última, artículo 56. Es la mecánica y el concepto de qué es un certificado de obra. Bueno, con esto damos por terminado el tema escueto, digamos, de la ley provincial para licitaciones públicas. La ley es del año 87, es la 58-54.